Noches. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de una calculadora utilizando pilas. El equipo está conformado por Cristian Ríos Hernández y una servidora Jennifer Méndez Salas. Bueno, primero comienza con una clase pila en forma de template. Esta clase contiene sus respectivos constructores. Los métodos está vacía, está llena, el push, el pop y el pick o espiar. Luego viene nuestra clase calculadora con su constructor por default. Luego tenemos el método número, le pasamos un chart y este revisa si un chart es un número. Luego tenemos el método cadena número, este le pasamos un string y este comprueba que una cadena sea un número. Luego tenemos el método de jerarquía donde le pasamos un string y nos devuelve la prioridad de operadores. Luego tenemos los métodos operador. Es una sobrecarga de métodos. En el primero le pasamos un string y en el segundo un char. Y luego tenemos el método, está escrito en notación infija. Esto nos ayuda solo al momento de que el usuario quiera ingresar una operación en la calculadora, pues que sí sea una operación, no que tenga letras o cualquier otra cosa. Y luego tenemos el proceso de cadena. Lo que hace es que procesa la cadena y la guarda en un arreglo. Les vamos a explicar el método de infijo posfijo. Básicamente este método va a convertir una cadena de manera infija a su manera posfija y lo va a guardar en un arreglo, que son los dos parámetros que le vamos a pasar. Lo primero es que vamos a declarar una variable entera, que es x, que va a tener el tamaño de la cadena que le estamos pasando. Luego vamos a declarar dos variables auxiliares, que va a ser un arreglo que se va a llamar g y va a ser el tamaño x, y un auxiliar. Entonces vamos a X, le vamos a igualar el método proceso cadena, que va a procesar la cadena para que no se pierda información. Luego mostramos el proceso de la cadena y ya por último vamos a crear una pila de tipo string de tamaño X. Vamos a crear tres variables, KJ que van a iniciar en cero, que van a ser el tipo entero, y una variable Y que va a ser string. Entonces el algoritmo consiste en que mientras haya, no sea el fin de la expresión, en este caso, K va a ser el que va a llevar el contador y el tamaño de la expresión sería x más 1. Entonces, mientras K sea menor que x más 1, Y va a ser igual al valor que tenga el arreglo en la posición K. Luego vamos a preguntar que si esa Y es un número, entonces, si es un número, va a ir directamente a la salida, que va a ser en un arreglo, que ahí lo vamos a guardar, y va a aumentar J. Luego va a preguntar en un ciclo while que si la pila no está vacía y la jerarquía de Y es menor o igual que la jerarquía del que esté apilado, si eso se cumple, auxiliar va a valer, vamos a desapilar y se va a guardar en auxiliar. Luego en el arreglo, en la posición J, vamos a guardar auxiliar. Y a J le vamos a aumentar 1. En el caso de que la pila esté vacía, directamente vamos a apilar. Y ya por último, vamos a aumentar K. Y ya después de que termine de procesar toda la cadena, lo que vamos a preguntar es que si la pila no está vacía, vamos a empezar a desapilar y todo lo vamos a ir guardando en auxiliar y lo vamos a ir guardando en el arreglo para al final retornar J. Luego tenemos el método que aplica el operador, que va a ser de tipo flotante. Y ya por último tenemos el método evalúa postfijo, en el cual ya tenemos nuestro arreglo de modo postfijo. Entonces a este le pasamos un arreglo de tipo string y un entero. Inicializamos y en cero y declaramos nuestras variables de tipo float, derecha, izquierda y res. Y luego tenemos una X de tipo string. Luego creamos una pila de tipo float de tamaño n. Luego comenzamos con el ciclo while, en el que preguntamos que si es menor que n, entonces x va a tomar el valor del elemento de nuestro arreglo en la posición cero. Entonces, luego preguntamos que si x es un número,
y si sí es un número, entonces lo metemos en nuestra pila. Y si no es un número, entonces en nuestra pila ya debemos de haber tenido elementos. Entonces hacemos pop, que va a ser derecha, y luego volvemos a hacer otro pop en el que va a ser izquierda. Luego el resultado va a ser igual a izquierda, aplicamos el operador y el de la derecha. Y luego el resultado lo apilamos en nuestra pila. Y luego va a ir aumentando i, en la cual va a hacer que complete todo nuestro arreglo hasta terminar. Y luego, por último, cuando ya tengamos el último resultado, vamos a tener que hacer un pop para poder imprimirlo y que se muestre en la pantalla. El primer caso de prueba que vamos a probar en la calculadora es 5 por 3 menos 5 entre 5. Entonces, primero procesa la cadena en un arreglo y lo convierte a postfijo usando el algoritmo, donde los números van directamente a la salida y cuando se va encontrando un operador lo va a ir apilando y va a ir comparando y los va sacando, los va desapilando. Entonces, en este caso, el 5 es un número, entonces va directamente a la salida. La multiplicación, al estar la pila vacía, se va a apilar y luego seguiría el 3. El 3 va a la salida, luego seguiría el menos, como la pila ya tiene algo, que sería la multiplicación, lo va a comparar. ¿El menos es menor o igual que la división en cuanto a jerarquía? Sí, entonces va a desapilar la multiplicación y como ya quedó vacía la pila, apilaría el menos. Luego seguiría el 5. El 5 es número, va a la salida. Luego seguiría la división. ¿La división es menor o igual que el menos? No. Entonces va a pila la división y seguimos con el otro, que es el 5. El 5 lo va directamente a la salida. Y como ya terminamos toda la cadena, vamos a directamente a desapilar. Entonces el último que entró es la división, se desapila. Y luego seguiría el menos, el último, el primero que había quedado ahí. Y así quedaría en su forma postfija. Luego, para evaluarlo, igual con el mismo algoritmo, ahora lo que vamos a ir apilando son los números. Entonces empezaríamos, la pila estaría vacía y el 5 se apilaría, luego se apilaría el 3 y luego cuando encuentra un operador va a desapilar y va a realizar la operación. Entonces, el 5 va a ser, perdón, el 3 sería derecha y el 5 sería izquierda, en ese orden. Entonces hace la operación que sería 5 por 3 y es 15. El 15 lo va a apilar a la pila y seguiríamos. Ahora, este 5 se apila, es número, el otro 5 igual se apila y luego seguiría el símbolo de la división. Desapilaríamos. El último que habíamos metido a la pila era el 5, entonces ese 5 va a ser derecha y el otro 5 sería izquierda. Hacemos la operación, 5 entre 5 es 1. Este 1 lo apilamos. Por último tenemos la resta, entonces volvemos a desapilar. Derecha va a ser 1 y izquierda va a ser 15. Entonces hacemos la operación 15 menos 1, que es 14. 14 es el resultado, entonces lo apilamos y como ya terminamos toda la expresión, simplemente imprimimos el resultado. Desapilamos y imprimimos el resultado que es 14. Luego la siguiente operación que vamos a hacer como caso de prueba sería 12 más 4 entre 4 menos 3. Haría el mismo proceso que es procesar la cadena y guardarla en un arreglo, luego convertirla a su manera postfija y por último evaluarlo y va a imprimir el resultado. Entonces, sigue nuestro tercer caso de prueba, el que metemos la expresión 2 por 5 más 6 entre 2 menos 3, en la cual nuestro programa lo convierte en un arreglo. Entonces, luego lo cambiamos a una notación postfija, en la cual primero tomamos el primer elemento de nuestro arreglo, que en este caso es el 2, luego comparamos y decimos, ¿es un número? Y si sí es un número, entonces pasa directamente a la salida. Luego tenemos el signo de multiplicación. Entonces preguntamos, ¿la multiplicación es un número? Y como no es un número y nuestra pila está vacía, pasa directamente a apilar a la pila. Luego vamos con el 5. Y el 5 es un número y como si es un número, entonces pasa directamente a la salida. Luego vamos con el más. Y luego pregunta, ¿el más es un número? Pero como no es un número, pero tenemos ahora ya elementos en nuestra pila, preguntamos, ¿más es menor o igual en jerarquía que la multiplicación? Y como no, entonces desapilamos la multiplicación
Y ahora, como nuestra pila ya quedó vacía, metemos el signo más en nuestra pila. Luego pasamos con el 6 y el 6 preguntamos, ¿es un número? Y como si es un número, entonces pasa directamente a la salida. Luego vamos con la división y preguntamos, ¿la división es un número? Pero como no es un número, entonces comparamos y como nuestra pila tenía previamente un más, entonces preguntamos, ¿la división es menor en jerarquía que la suma? Y como no es menor en jerarquía, entonces se apila. Entonces vamos con el 2. Entonces, ¿el 2 es un número? Sí, entonces pasa directamente a la salida. Luego vamos con el menos y luego preguntamos, ¿el menos es menor en jerarquía que la división que está en el tope de nuestra pila? Entonces, como sí, desapilamos la división y luego volvemos a preguntar, ¿la resta es menor igual en jerarquía que la suma? Y como sí, entonces desapilamos igual la suma. Ahora nuestra pila quedó vacía, entonces apilamos la resta. Y luego tenemos el último elemento de nuestro arreglo, que es el 3. Entonces, como es un número, pasa directamente a la salida. Y luego entonces nuestro algoritmo nos dice que si al final recorremos, bueno, tenemos la pila y si tiene un elemento, lo desapilamos. Entonces nuestro postfijo queda como 2, 5, multiplicación, 6, 2, división, más 3 y resta. Y luego el postfijo lo utilizamos para evaluarlo y sacar la respuesta. Entonces, en esta tenemos, como el 2 es un número, entonces lo apilamos. Luego tenemos un 5 que también es un número, entonces lo apilamos. Pero luego viene una multiplicación y la multiplicación no es un número, entonces tenemos que desapilar lo que está en nuestra pila. Entonces, la derecha va a valer 5 y nuestra izquierda va a valer 2. Entonces, luego hacemos 2 por 5, que es 10, entonces el 10 lo apilamos en la pila. Luego vamos con el 6, que es un número, entonces lo apilamos, y luego el 2, que también es un número, y lo apilamos. Luego tenemos la división. Entonces tenemos que desapilar el 2 y el 6, perdón. Entonces derecha va a ser 2, izquierda va a ser 6. Entonces hacemos 6 entre 2, que es 3, entonces el 3 lo apilamos. Y luego viene la suma, entonces tenemos que volver a desapilar. Entonces derecha va a ser igual a 3, izquierda va a ser 10. Entonces hacemos 10 más 3, que va a ser 13, y el 13 lo apilamos en la pila. Luego viene el 3, que es un número, entonces lo volvemos a apilar, y luego viene el signo menos, y como no es un número, entonces desapilamos el 3 y el 13. Entonces luego es 10 menos 13 va a ser igual a 10, y ese va a ser nuestro resultado final, entonces lo tenemos que desapilar para poder imprimirlo. Y sí, nuestro resultado es 10. Bueno, y ya por último, tenemos nuestro último caso de prueba. Entonces vamos a ingresar la operación. Entonces va a ser 12 entre 6 más 4 por 2 menos 8. Ok, entonces nuevamente va a procesar nuestra cadena y la va a volver un arreglo. Entonces, luego ese arreglo pasa al método de volverlo posfijo. Entonces, aquí tenemos nuestra operación ya posfija. Y entonces, por último, pasa por el proceso de la evaluación posfija. Y entonces ya nos da el resultado que va a ser igual a 2. Y ahí terminaría nuestro programa.